Bienvenidas, bienvenidos a su curso de Ciencias Sociales. Mi nombre es el profesor Gerardo Romo Acedo y vamos a empezar el tema de hoy. Pues muy bien, hoy tenemos un tema, yo creo que de los más importantes en toda la historia universal, la Primera Guerra Mundial. Tan importante porque también se le conoce como la guerra que terminaría con todas las guerras, así también se le conoce. Este episodio de la historia marca muchísimas historias, no solamente pues la europea, que es donde se desarrolló los principales escenarios, sino también en todo el mundo. Profundamente marcó el mundo, porque fue la primera vez que el mundo creo que se dio cuenta de que tenía uno de los como poderes más autodestructivos, ¿no? Y de forma consciente o inconsciente, la Primera Guerra Mundial provocó pues muchísimas cosas, ¿no? Avances tecnológicos, gobiernos, sistemas políticos, formas también de comprender el mundo y también innovaciones tecnológicas, pero por supuesto también marcó profundamente psicológicamente a la sociedad, ¿no? No solamente una generación, sino muchísimas. Y muchas cosas podemos aprender de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ello. Los orígenes de la guerra, o como siempre les he dicho, hay que poner el contexto. El contexto universal, aquí yo pongo varios factores para comprender bien por qué empieza la Primera Guerra Mundial. En ese momento, en Europa, se le conocía como la Bella Época, porque toda Europa en ese momento, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos los años 20, bueno, los años 20, los años 10 del siglo XX, realmente fueron una de las épocas más pacíficas, entre comillas, por supuesto, de Europa y donde las ciudades, pues, se embellecieron y parecía que de alguna manera toda Europa, la cultura estaba en su apogeo, por así decirlo. Sin embargo, hay factores que hay que tomar en cuenta también para comprender cómo es que se originó esta terrible guerra y cómo afectó a todos. Uno de los factores más importantes es la aparición del nacionalismo. Después de las revoluciones liberales, el nacionalismo es una idea donde se promueve un país y a su gente y se va unificando la idea de que mi país es superior a otros, mi país es como de una manera, pues tiene mucho prestigio, cambia o tiene la capacidad de cambiar el mundo y eso se puede volver muy drástico ya al hablar de un nacionalismo radical, ¿no? Donde pensar que tu país como de una manera es superior por completo a otros. Entonces el nacionalismo, el uso de las banderas, los signos nacionales, los símbolos, fomentar poco a poco como un culto al Estado, ya desplazando un poco la religión y ahora la religión se centra pues este culto al Estado, ¿no? Al Estado francés, al Estado prusiano, al Estado inglés, etcétera, ¿no? Y ese nacionalismo también es provocado por uno de los temas que hemos visto a lo largo del curso, el imperialismo, que a su vez es provocado por la revolución industrial. Esta expansión de hacia el mundo de Europa, poder expandir a todos los demás continentes y poder absorber recursos, mano de obra, etcétera, ¿no? Y las alianzas también es uno de los factores más importantes porque los países entre ellos hacen alianzas, tratados de tipo de comercio, etcétera, ¿no? También tenemos, de alguna forma, pues uno de los factores más importantes es el estallido de la guerra provocada por diferentes cosas, pero entre ellas la competición política, los tipos de alianzas y el comercio. Pero una de las cosas que derramó por completo el vaso, por así decirlo, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que él era el heredero, por así decirlo, de uno de los imperios más importantes de Europa en ese momento, el imperio austrohúngaro.
¿Y por qué lo asesinaron? ¿Quién? Pues obviamente fue provocado por diferentes conspiraciones contra él. Una de las mafias más importantes en ese imperio era la Mano Negra y fue pagada por los rusos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el imperio ruso estaba metido indirectamente en la política del imperio austrohúngaro, porque el imperio austrohúngaro quería expandir su imperio y conquistar territorios de Serbia y otros países como Montenegro y el centro de Europa. Y los rusos querían evitar eso. Entonces, de alguna manera, pues esto provoca un descontento general y Europa se divide en dos. Entonces, uno de los factores principales fue el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del imperio. Esto provoca lo que es la guerra total en toda Europa. Y para comprender la guerra, se desarrolla en dos frentes principales, el occidental y el frente oriental. Vamos a ver el occidental. Para comprender la Primera Guerra Mundial, tenemos que entender que la forma de hacer la guerra cambió. Anteriormente, pues los factores principales para la guerra, pues el uso de la caballería, los cañones, la infantería. Pero aquí fue la última guerra donde realmente se usó la caballería porque los métodos militares cambiaron por completo. Uno de los métodos más importantes fue el uso de las trincheras o la guerra de trincheras, que era, como podemos ver aquí en la imagen, era cavar fosas donde los soldados se resguardaban y duraban ahí meses, incluso a veces años, y hacían en los bordes de las fronteras, pues todo así, kilómetros y kilómetros de trincheras. Otra de las cosas que es muy características del frente occidental, pues es el uso de las nuevas tecnologías, las nuevas ametralladoras, por ejemplo, el uso del gas venenoso, eso que jamás había usado anteriormente en la guerra, causó miles de bajas. Y eso de alguna manera también pues cambió la forma de hacer la guerra, ¿no? En el frente oriental pasaron cosas bastante interesantes porque obviamente el Imperio Ruso participó, pero fue una participación bastante breve porque justamente en esos años fue provocada la Revolución Rusa, una de las revoluciones sociales también más importantes de la historia, ya que fue una revolución del obrero, del proletariado, y más por estas ideas pues exaltadas del marxismo y obviamente del socialismo, ¿no? Entonces, esta revolución rusa provocaría que la monarquía rusa cayera y obligando a los rusos a salir de la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver algunas imágenes que aquí está la familia Romanov, que es la familia noble, por así decirlo, de Rusia, y que desapareció. Obviamente fue víctima de la Revolución Rusa, porque el pueblo ruso estaba cansado de los abusos de la nobleza, y como símbolo, pues obviamente, pues ejecutaron a la familia real de Rusia y se proclamó, pues obviamente, la Unión Soviética. Y como líder político, pues está Lenin, por ejemplo, con las ideas del socialismo de Marx y se firmó la paz separada con Alemania, ya que Alemania de alguna manera pues también estaba a favor del imperio austrohúngaro y pues así pudo firmar lo que es la paz. De las armas y de la tecnología que también podemos ver, pues fue principalmente como el uso de tanques, ¿no? De tanques, de aviones y armas químicas, que eso no se había visto anteriormente, ¿no? El famoso Mark V, por ejemplo, uno de los tanques más famosos de la Primera Guerra Mundial, pues era algo sumamente nuevo, algo que no se había visto anteriormente. Las, la guerra química con el uso de las bombas como el gas mostaza, ¿no? Como fue algo también terrible, que obviamente al respirar provoca lesiones en el sistema respiratorio,
como que pueden ver imágenes que incluso los animales se vieron afectados, ¿no? Aquí más haciendo más como énfasis en esta guerra total, pues obviamente provocaría que toda Europa quedara pues devastada. Después de bastante tiempo, una de las cosas principales o de las consecuencias de cómo se puso fin, que realmente estaba por una parte los imperios centrales, que era Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio turco, contra Rusia, la República Francesa y el imperio británico. Esos fueron los principales actores, por así decirlo. Y la guerra terminó pues gracias al Tratado de Versalles, donde aquí podemos ver en la imagen grande, donde se reunieron los principales líderes, por así decirlo, de Europa, y pues se impusieron como victoriosos la Triple Entente, que era la alianza de Francia, el Imperio Británico y también el Imperio Ruso, poco porque realmente luego se retiró. Se impusieron duras condiciones impuestas al Imperio Alemán, que provocaría después pues un gran resentimiento de este pueblo, que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Sí, como de una manera la Primera Guerra Mundial pues fue una de las principales consecuencias de la Segunda. Algunos dicen que nunca terminó, que solo fue una pausa y que se siguió ya en la Segunda Guerra Mundial. De las consecuencias de esta guerra están las guerras, están las consecuencias políticas, las consecuencias económicas y las consecuencias sociales, ¿no? Aquí podemos ver de las principales, pues es la caída de los imperios, ¿no? Como el del Imperio Austrohúngaro, que se tuvo que dividir. Hoy en día conocemos al país de Hungría y de Austria. La desaparición del Imperio Ruso y se convirtió en la Unión Soviética. También la desaparición del Imperio Turco, que se convirtió en la República Turca, y también la desaparición del Imperio Alemán, que posteriormente se convertiría en la República Alemana, y luego el Partido de Nacional Alemán todo tomaría el poder, ¿no? Entonces eso fue con de consecuencias políticas, económicas y sociales, pues el surgimiento de nuevas ideologías y más extremas, como el nacimiento de dictaduras, como la italiana, la alemana y posteriormente también la rusa. En pocas palabras, en concreto, eso es lo más como concreto y relevante de la Primera Guerra Mundial. Una de las consecuencias más importantes pues, fue este impacto de cómo la sociedad cambió de los años 20 a mediados del siglo XX, ahora con esta capacidad de transformar de forma radical sus estados y también sus ideologías.